Todos bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir conversando acerca de la Biblia y hemos visto ya lo principal, las cinco cosas primeras que teníamos que comentar para poder empezar ahora sí a ver el tema de la caída de Adán y Eva, cómo ellos fueron tentados y cómo es que cayeron en el pecado, qué consecuencias trajo también el que ellos hayan pecado. Y las consecuencias no solamente eran para ellos, sino esas consecuencias iban a ser para toda la descendencia de ellos. Nosotros ya hemos visto algunos temas de Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, y hemos concluido con el plan de Dios para la humanidad y también con esas dos cosas sagradas que el Señor instituyó en el Edén, que fue el día sábado, el séptimo día, y también el matrimonio sagrado, ¿no? Dos cosas muy sagradas que Dios puso en el Edén con un propósito de guardar la santidad, ¿no? Su santidad. Ahora nosotros vamos a ver el tema de la caída, un tema muy interesante que es indispensable ver porque explica muchas cosas que pasan hoy en el presente, tanto en nuestra naturaleza como en lo que vemos alrededor. Y hemos visto que el mal ya ha existido incluso antes de que Adán y Eva fueron creados. El primer conflicto que se llevó a cabo no empezó allí en el Edén, en la tentación de Eva, sino ya hubo un conflicto anteriormente en el cielo, donde Miguel y sus ángeles, reconociendo que Miguel es Jesús, combatieron contra el dragón y sus ángeles, que el dragón obviamente es el diablo, esa serpiente antigua que se le presentó a Eva, ¿no? Una serpiente personificada, porque era el mismo Satanás que estaba allí dominando aquella serpiente. Esa serpiente estaba poseída por Satanás. Él había personificadose allí. Así que nosotros vamos a ver esos detalles y para eso nos dirigimos a Génesis, el capítulo 3, versículo 1 al 5. Solamente estos 5 primeros versículos es lo que nosotros vamos a ver para poder entender cómo es la tentación. Vamos primero Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. la tentación. Vamos primero arrancando de allí. ¿Cómo es la tentación? Y miren, algo muy interesante, estoy aquí con la Biblia, y dice así el versículo 1 de Génesis, el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Punto número 1 para comentar aquí. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios había creado a todos los seres hermosos, a todas las bestias y animales hermosos que había en el Edén. Y él también había creado a la serpiente. Hay unos detalles aquí que hay que comentar acerca de la serpiente. La serpiente era el ser más bello que había en el Edén, era el más astuto. Es más, algunas piedras antiguas donde dibujan a la serpiente, las dibujan con alas, con patitas, y es porque antiguamente, antes de la caída, la serpiente reflejaba semejante hermosura. Era colorida, era realmente muy bella, y Satanás aprovechó la hermosura de esta serpiente para que él pueda ejercer un tropiezo para Eva. Ahora, aquí hay otro detalle. Eva se encontraba sola. Ella, con mucha presunción, se alejó durante un tiempo de su marido, de su esposo, Adán. Ellos ya sabían que probablemente en cualquier momento iba a aparecer el enemigo por allí y los iba a tentar, iba a hacer que ellos caigan en pecado. Por eso Dios les había dado la prueba del árbol, del fruto que no podían comer, porque cuando coman de él iban a morir. El tema del mal y del pecado ya estaba anticipado en ellos. Incluso los ángeles venían allí, la misma presencia de Jesús venía allí para poder hablar con ellos y les revelaba qué era lo que había sucedido en el cielo. Por lo tanto, ellos debían estar alertas. Se les había aconsejado también que no se separen del uno al otro, porque solos no podían resistir la tentación. Sin embargo, Eva se aventuró a alejarse de su esposo, y cuando miró aquel árbol que Dios había dicho que no cojan del fruto, es allí cuando ve a esta serpiente hermosísima paseándose por aquel árbol prohibido y la miró como esta serpiente comía del fruto que Dios había prohibido. Y es allí cuando la mujer, al mirar a aquella serpiente que estaba paseándose allí,
Pues la serpiente aprovecha esta situación y lo primero que hace la serpiente es dar una parte de la palabra de Dios. Aquí hay algo muy interesante, porque miren la pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren, de manera sutil, de una manera engañosa, de una manera que parece verdad, la serpiente, Satanás, estaba mintiéndole a Eva. Satanás pretendía que Eva crea que lo que la serpiente estaba diciendo era palabra de Dios, y esto parecía verdad, pero no lo era. Vamos a recordar algo. Miren bien la pregunta de la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La respuesta es para decir un no. Dios no me ha dicho así, ¿verdad? Porque esta no era la orden de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente eso no era lo que había dicho Dios. Porque lo que dijo Dios se encuentra en Génesis, el capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero la serpiente dijo, Dios seguro os ha dicho que no coman de nada de lo que está en el huerto. Pero la orden de Dios fue, come de todo menos de este. Así que miren este engaño sutil con el cual empieza la serpiente a establecer conexión con la mujer, con Eva. Satanás dijo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque Dios sí había dicho que se abstengan de comer un solo árbol, que era el árbol prohibido, pero la pregunta de Satanás indicaba una verdad a medias. Dios ha dicho que no comas de nada del árbol. ¿Vieron? Y así se presenta hoy también. Se presenta con una parte del Evangelio. Se presenta solamente con unos aspectos de la verdad. ¿Por qué? Porque una verdad a medias, un evangelio incompleto, es un evangelio falso. No tiene validez, no salva. Y Satanás está aprovechando mucho de eso hoy. Él viene y te cita una parte de la escritura y el resto no te la cita. Ahora él quiere pintar que todo es bonito, que todo está bien y que no hay ningún problema. Es más, te invita a la iglesia, pero que continúes con tu pecado. Solamente te brinda una parte de la verdad, mas no te la brinda toda. Sin embargo, la verdad de Dios es completa. No se puede entregar solamente una parte, porque al entregarse solo una parte, ya involucra que lo demás no se sepa, por lo tanto se vuelve todo mentira. Así que Satanás con Eva usó la misma situación. Él mezcló la palabra de Dios con sus propias ideas y produjo una verdad que parecía verdad, pero realmente era mentira. Y como Eva siguió la conversación, nos vamos a Génesis, el capítulo 3, el versículo 2, dice que la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo toquéis, para que no muráis. El primer error de esta mujer es que ya empezó una conversación con la serpiente. Era algo místico, era algo sobrenatural que la serpiente hable. Dios no había creado a la serpiente con la facultad de hablar, así como había creado al hombre con la facultad de hablar. Sin embargo, esta serpiente, al ejercer un cambio de razón, un cambio de opinión con la mujer quedó sorprendida al ver que la serpiente hablaba. ¿Saben cómo se llama eso? Esto se llama una especie de espiritismo. Y aquí se ve el espiritismo de tres formas. La primera, Satanás poseyendo a un animal o personificándose en un animal. Si nosotros vemos o buscamos allí en el buscador web eh, los tipos de brujerías que se hacen con animales, podemos ver que incluso hay personas que se transforman en animales. Y uno puede decir, oye, pero esto es increíble, parece irreal. Sí, bueno, parece irreal, pero realmente el poder de las tinieblas es tan vasto, obviamente menos poder que el de Dios, pero el poder de las tinieblas es tan vasto que a nosotros se nos dificulta a veces creer que cosas semejantes pasen. Pero en el Edén se ve una prueba del espiritismo que es Satanás poseyendo, personificándose en una serpiente. Punto número 2. Teniendo una conversación con algo sobrenatural. Si nosotros nos ponemos a pensar aquí, Eva estaba conversando con una serpiente. ¿Qué hacía Eva conversando con una serpiente? ¿Acaso tú conversarías con tu perro? Si tu perro te habla, ¿conversarías con él? ¿Qué indica esto?
que hay alguien que está dominando a ese animal. Y obviamente es el poder de los demonios. Bíblicamente vemos que también hubo un animal que habló, ¿no? Como es el burrito que llevaba Balán. Pues vemos obviamente que fue el propósito de Dios abrirle la boca al burro. Es Dios quien mismo le dio la capacidad de hablar en ese momento para reprender al profeta. Sin embargo, no se ve otro caso más donde Dios permita a los hombres a ejercer esta capacidad de hacer hablar a los animales. Así que hay que tener cuidado con estas especies de espiritismo. Otro punto 3 que se ve aquí, el espiritismo. Satanás apelando a las emociones de Eva. Y esto es algo muy, muy impactante, porque el espiritismo tiene mucho que ver con las emociones o con el trance en que nosotros nos encontramos para poder imaginar, y al momento de imaginar algo se vuelve una realidad. Ahora, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos imaginar que hacemos cosas increíbles y Satanás apela a esa imaginación para que él haga las cosas y nosotros terminamos creyendo que nosotros los hemos hecho. Sin embargo, es detrás de todo que está Satanás allí y Satanás estaba apelando a las emociones y la imaginación de Eva, haciéndole preguntas. ¿Dios te ha dicho esto? No, no es cierto. Dios sabe que el día que comas serás como Dios. Y a eso es lo que nosotros vamos a llegar. Otro tipo de espiritismo, ¿no? Los semidioses. Pero miren, el error de la mujer, conversar con la serpiente. Vemos pruebas del espiritismo y la respuesta fue con duda. No fue una respuesta que realmente Eva creía y decía, Dios ha dicho así, por eso no te voy a hacer caso, serpiente. No, no, no. La respuesta de Eva era una respuesta dudosa. Ella dijo, sí, bueno, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis, ¿no? O sea, no lo comes, no mueres, lo comes, mueres. Una prueba de la incredulidad ya en la que se encontraba Eva, fruto de ver a una serpiente que comía el fruto y no le pasaba nada, no moría. Y miren lo que dice la serpiente astutamente, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otro punto para el espiritismo, el engaño de la inmortalidad del alma. Eva, come del fruto y no vas a morir. No te preocupes, Eva. Tú come del fruto, quebranta la ley, aléjate de Dios. No importa, no vas a morir. El amor de Dios es tan grande para que cuando tú comas del fruto, para que cuando tú peques, Él te va a salvar. No importa tú sigas pecando, Eva, no vas a morir. ¿Acaso eso no es algunas predicaciones que escuchamos por ahí? No importa lo que hagas, no importa cuántas veces falles, es el Señor quien te va a salvar al fin de todo. No necesitas arrepentirte. Es más, y si quieres puedes arrepentirte, pero continúa con tu pecado. Una mentira doble, espiritismo, inmortalidad del alma, y otro es que Dios nos salva a pesar de que nosotros sigamos pecando. Hay que tener cuidado. El enemigo está engañando sutilmente a todos, incluso dentro del cristianismo y dentro del adventismo también. Así que hay que tener cuidado. No morir implicaba que Eva sería eterna, porque sería como Dios. Si pecas, no mueres. Vive pecando, no morirás. Y algunos creen esto, ¿no? Ser salvo a pesar de seguir pecando. Fuera justificación, fuera santificación. No importa, Eva, come el fruto, no morirás. Dios lo sabe. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, ¿ah? Porque el engaño, sin duda, ahorita mismo es terrible y es fatal. Y vamos a terminar esta primera parte de la tentación, de la caída y de la promesa de la redención con el versículo 5, que esto es algo mucho más profundo, que dice así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, algo que voy a comentar. Lo que estaba haciendo Satanás mediante la serpiente era lo mismo que él pretendía hacer en el cielo. Él quería ser como Dios. En el cielo, él se sentía como Dios. Al momento de tener unos malos sentimientos como Dios, pensó que era Dios. Miren, él miraba su imagen ahí en el reflejo de las aguas cristalinas y él decía, wow, qué hermoso soy. ¿Por qué yo tengo que adorar? Más bien yo debo ser adorado. Él se consumía a sí mismo, digámosle así. Se consumía a sí mismo, se miraba a sí mismo y al mirarse a sí mismo,
adquirió pensamientos en él donde él pensaba que era supremo, incluso al mismo nivel que Dios. Y como se consumía a sí mismo, pensaba que él era un Dios y empezó a actuar como Dios al decir que él no necesitaba ley, al decir que él iba en contra de Dios y de su gobierno. Y como hemos leído en Isaías el capítulo 14 y en Ezequiel 28, él pretendía ir sobre las estrellas del cielo y poner su trono como si él fuera Dios mismo, habitar en el monte de Dios, como si él fuera Dios. Este pensamiento lo llevó a actuar erróneamente. No buscó la dirección de su comandante supremo, que era Jesús. Cuando él llega a la tierra y va a tentar a Eva, le hace la misma propuesta mentirosa a Eva. Le dice: Eva, come este fruto y serás como Dios. Y Eva, cuando comió el fruto, antes tuvo que pensar: wow, si yo como este fruto, voy a ser como Dios, mis ojos se abrirán. Y eso es lo que pensó Eva: como este fruto, seré como Dios. Y al pensar así, ¿qué hace la imaginación? Miren, las emociones, la imaginación. Ella comió el fruto y pensó que era Dios. Eva prácticamente creyó que era una semidiosa. Ahora dejó a Dios de lado y ahora ella era omnipotente, omnisapiente, omnisciente, todo lo podía, todo lo creía, todo lo sabía, conocía todas las cosas. El engaño de Eva, y ese era el engaño de su corazón: creer que todo giraba alrededor de ella. Eva se va y le da de comer a su esposo. Y el esposo, obviamente, él no comió pensando que era Dios, ¿no? Él comió porque quería correr la misma suerte que su esposa Eva. Sin embargo, el engaño nace allí. Ahora, esto sigue sucediendo hoy en día. La misma mentira de no moriréis y seréis como Dios. Claro, no moriréis, lo vemos en todo el espiritismo que se puede ver y haber, en personas consultando a los muertos, personas consultando a brujos para saber qué dijo mi papá en algún tiempo, para saber qué dice mi abuelo que ya falleció. Son cosas que se pueden ver en el espiritismo hoy en día. Consultar a brujos, cuando Dios condena eso, ¿no? Sin embargo, en el tema de seres como Dios, ya va más al yo, a la persona y a su carácter. ¿Por qué? Porque ser como Dios implica vivir como Dios, pensar como Dios y actuar como Dios. ¿Cómo se ve el tema de pensar como Dios? Porque ahora ya no piensas que Dios todo lo puede, sino que yo todo lo puedo. Ya no piensas en Dios y en tu prójimo, sino ahora en sí mismo. Lo que digo, eso es, ya no es la opinión de los demás ni la opinión de Dios. Ahora es yo soy y no el gran yo soy. Ahora es orgullo, egoísmo y egocentrismo. Wow, estoy pensando como Dios. El pensar o sentir como Dios ahora te lleva a actuar como Dios. A ver, ahora me gusta que todo lo hagan conforme a mi agrado. Si a ti no te agrada, bueno, no sé, lo que a mí me agrada es y punto. Actuar por sí mismo, no pensar en los demás. Queremos ser reconocidos o admirados. Hacemos las cosas para recibir algún reconocimiento. Es como un Dios pagano, ¿no? Yo demuestro esto para recibir esto, buscar algo a cambio, fuera del carácter divino. El pensamiento de ser como Dios está tan actual ahora, así como lo estuvo con Eva en el Edén. Siente como Dios, busca justicia por su cuenta, depende de sí mismo y no confía, obviamente, en la divinidad bíblica. Todo esto hace que la gente se crea como mini dioses. Es por eso que algunos idolatran a algunas personas, y es más, los que van más allá pretenden ser admirados o adorados, semidioses. Entonces aquí, algunos, hasta cristianos, hacen esto. Creen que son pequeños dioses, aunque no se den cuenta, lo hacen de manera inconsciente. Van a la iglesia por buscar una aprobación humana, hacen lo que hacen en la iglesia para no dar más que hablar, para cuidar la reputación. Hermanos, cristianamente y bíblicamente, el carácter, el testimonio de la vindicación del carácter de Dios en nuestra vida es más que una reputación. Nuestro agrado a Dios es más del que dirán de la gente, pero Satanás sutilmente se ha metido para poder engañarnos terriblemente con la inmortalidad del alma y con creer que somos dioses. El mismo engaño se encuentra ahora de manera sutil. Eva se comió ese engaño, comió el fruto y empezó a actuar como Dios, hasta que Dios
los confronta, Dios los confronta y Eva cae en el pecado. Ella come del fruto a partir del versículo 6. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte, donde vamos a comentar acerca de la caída en el Edén y cuáles fueron las consecuencias. Así que ten cuidado con estos dos engaños que fueron en el Edén, pero están vivos hoy. Creer que el alma es inmortal, que si tú mueres, algo va a salir de ti y va a estar vagando por allí. Hay que tener cuidado con el espiritismo también, de consultarle a alguien que ya murió. La Biblia es clara que el alma que pecare, esa morirá. Así que hay que tener cuidado en eso, con tratar de ver cosas, dibujos, películas donde impliquen estos engaños, dibujos animados donde animales que hablan, no muy lejos del Edén. Así que hay que tener cuidado y también hay que tener cuidado con creer que somos Dios. Nosotros no somos autosuficientes, a veces nos creemos, pero nosotros somos polvo y debemos recordarlo. Debemos depender de Dios completamente. Así que el Señor te bendiga. Puedes compartir esto si te gusta, darle like, suscribirte y comentar tu opinión o algún comentario sobre todo lo que hemos visto en este tema. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.